os convocamos hoy para presentar ante la población de Valdepeñas la campaña de las personas sin hogar de este año 2021 que presenta Cáritas Nacional, por tanto Cáritas Diocesana y por tanto Cáritas Valdepeñas. Os presentaré lo que es la campaña nacional y por tanto la diocesana, y después en la segunda parte Lourdes, nuestra trabajadora social de aquí de Valdepeñas, nos presentará los datos más concretos de las personas que se han atendido durante el año 2020. Aunque es cierto que estamos terminando el año 2021, muchos de los datos que daremos serán los que tenemos ya terminados del curso anterior, que por tanto fue el año 2020, aunque muchos de ellos todavía por la situación de pandemia pueden ser extrapolables al curso o al año en el que estamos actualmente. Si os parece, empezamos. Cáritas denuncia que las personas sin hogar se encuentran sin salida, ante un sistema de protección que no funciona. La COVID-19 ha agravado aún más las dificultades permanentes que tienen estas personas para acceder a los derechos fundamentales. En el marco de la campaña de personas sin hogar, Cáritas Interparroquial de Valdepeñas desarrolla la presente campaña que se celebra el día 31 de octubre con el lema «Sin salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta, nadie sin hogar». Las realidades que se han detectado durante el tiempo de pandemia han sido que la COVID-19 ha supuesto el agravamiento de situaciones de miles de personas que se encontraban en una vivienda insegura o inadecuada, o que incluso estaban ya en situaciones de exclusión, y que con el impacto añadido de la pandemia se han visto expulsadas de sus viviendas o de los alojamientos precarios en los que se encontraban. De forma concreta, los efectos más devastadores se detectan en los siguientes casos: personas sin título legal en sus alojamientos o lugares en los que viven y que han tenido que abandonar sus viviendas ante el temor del propietario al contagio. Personas que llevaban alojadas años en pensiones u hostales económicos que cerraron sus puertas en el estado de alarma y que han tenido que abandonar sin una alternativa residencial. Mujeres que se han visto repentinamente en situación de calle, principalmente empleadas de hogar en régimen interno, expulsadas de sus domicilios, o mujeres víctimas de trata o que ejercían la prostitución y que se las ha echado de los clubes o los pisos donde se alojaban. Personas que han tenido que abandonar sus viviendas o alojamientos por la situación de hacinamiento en que vivían y que se han visto en la necesidad de mantener una cuarentena o aislamiento y no tenían dónde hacerlo. Y personas temporeras sin una alternativa de alojamiento segura o adecuada, mucho más expuestas al contagio. Estas realidades de vulnerabilidad y deterioro de miles de personas y familias confirman que los sistemas de protección social han fallado y ha fragilizado aún más la ya de por sí debilitada situación de los más vulnerables. Las entidades sociales aseguramos que una consecuencia directa de las medidas de confinamiento y de protección sanitaria fue la reducción o cancelación automática de las intervenciones sociales y sanitarias presenciales. Todo el sistema de protección social, ya fragilizado de por sí, se vio fuertemente impactado, con lo que muchas personas con situaciones vitales muy complicadas no tuvieron otro remedio que paralizar o posponer procesos de acompañamiento personal o de acceso a recursos y prestaciones. Desde la campaña de personas sin hogar se urge, tras el grave impacto de la COVID-19, al fortalecimiento de políticas públicas, poniendo su foco en las personas más vulnerables, que muchas veces son invisibles o ni siquiera están en el sistema, a fin de facilitar el acceso y el ejercicio real al derecho de la protección social, y que en muchas ocasiones no se garantiza o es muy deficiente y limitado. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Valdepeñas, o mejor dicho, las ayudas que se han dado, antes de que ya concrete un poquito más los datos, han sido el programa con un coste de 9.938 euros, y por ello Cáritas de Valdepeñas quiere hacer llegar su agradecimiento al Ayuntamiento de Valdepeñas, que a través del convenio de colaboración apoya la atención de este colectivo, así como a los ordenantes anónimos y a la comunidad cristiana en general, que con sus aportaciones han hecho posible que Cáritas pueda seguir trabajando con las personas sin hogar. Además, hay que añadir que a estos recursos económicos invertidos, los recursos humanos
consistentes principalmente en el trabajo no cuantificable de un montón de voluntarios y el que desarrollan su trabajo en el programa y la trabajadora social. Como digo, ahora ella ya nos confirma un poquito más los datos que se han hecho en Cáritas Valdepeñas durante el año 2020. Hay 8 personas sin hogar y se han realizado 173 atenciones a este colectivo, disminuyendo el número con respecto a años anteriores debido a la pandemia y a las restricciones de movilidad geográfica principalmente. Estos datos o números nos muestran cómo las personas que se encuentran en esta situación están privadas de sus derechos y de su dignidad, viendo sus sueños rotos, sin oportunidades y con una salud muy deteriorada. A continuación, os vamos a presentar algunos rasgos de estas personas atendidas desde enero de 2020 a diciembre del mismo año. La mayoría de las personas atendidas son hombres, un 87% frente a mujeres con un 13%. En cuanto a la procedencia, el 76% han sido españoles y el 24% inmigrantes. La procedencia de los españoles es mayoritariamente de Andalucía, con un 28%, seguido de la Comunidad de Castilla-La Mancha, 19%, y de Madrid, el 7%. Del total de estas personas inmigrantes atendidas en la acogida a personas sin hogar, la mayoría proceden de Europa comunitaria, el 70%, seguido de África, del continente africano, un 20%, y de América Latina, con un 8%. Si nos fijamos en la edad, nos encontramos que el mayor porcentaje de las personas atendidas se sitúan en la franja de 26 a 55 años, lo que ha supuesto un 63%. Por lo tanto, son personas jóvenes con muchas oportunidades si cuentan con un apoyo para salir de esta situación de calle. En cuanto al nivel de estudios de la población sin hogar, predominan aquellos que tienen un escaso nivel educativo. La gran mayoría tienen estudios primarios con un 54% o aquellos que solo saben básicamente leer y escribir, representando el 17%, seguido de los que tienen estudios secundarios, que ha supuesto un 7%. Asimismo, el 2% de la población sin hogar atendida presentaba analfabetismo. Dicho porcentaje también ha sido compartido con los que han presentado estudios universitarios, con un 2%. Con respecto al estado civil, el 72% ha sido solteros o separados, con apenas vínculo familiar y social, lo que aumenta el sentimiento de soledad y abandono. Ahora paso a detallar las prestaciones que se han realizado a dicho colectivo en 2020. En alimentación se han facilitado 197 ayudas centradas en lo que ha sido comidas, cenas y vales de alimentación para supermercados. En ropa, 60 ayudas. Desplazamientos, se han gestionado 40 billetes de urgencia social. En el servicio de higiene se han proporcionado 14 duchas y en alojamiento, en pensión, 22 prestaciones. Señalar que nuestro servicio de acogida principalmente lo que ofrece es un servicio de información, orientación a la persona, cubrir sus necesidades básicas y ofrecer la posibilidad de iniciar procesos de recuperación personal e inserción social en los centros de atención integral que Cáritas Diocesana tiene en la provincia de Ciudad Real. Solo queda que añadir que nuestro trabajo lo que pretende es acogerles, acompañarles y apoyarles en el acceso a sus derechos, visibilizar el sistema de protección social que les debería de proteger y no es así. Todo ello partiendo de sus capacidades y potencialidades, que las tienen, como todas las personas, dejándoles tener el protagonismo en sus vidas y facilitando desde el principio la participación en sus propios procesos de recuperación y reinserción social, así como prestarles protección a las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad social. Os quería preguntar, evidentemente para todo el 2021 todavía no están poniendo a cerrar el ejercicio, pero no sé si después de un poco el boom de la pandemia, si notáis que viene más gente, menos, se mantiene estable, como decías que en 2020 ha disminuido un poco por el tema de los confinamientos, Los confinamientos y la movilidad geográfica, desde luego, en 2020 ha sido una realidad que, bueno, pues que ha reducido el número de personas sin hogar. ¿No es en 2021 volvemos a datos de antes o estamos igual que en 2020? Más o menos? No, nos quedamos... Estamos más cerca de datos del 2020 que del año anterior a la pandemia.
Es cierto que no ha sido el tiempo como fue en el 2020, que hubo unos meses que estuvo cerrado, digamos, el tránsito de las personas, ahora el tránsito está abierto, pero sí es cierto que ha disminuido. No sabemos si es en parte por miedo a lo que serán los contagios o en ese sentido, o que a lo mejor la gente se ha estabilizado algo más en las zonas en las que estaba y de alguna forma está subiendo y bajando menos. Pero es cierto que los porcentajes están menos, algo más evidentemente que en 2020, mayor, por supuesto, bastante mayor o un poco mayor, pero no con el nivel que teníamos del año 19, 18 y los años anteriores.